bienvenidos a un episodio más de Política para Todas. En este episodio nos vamos a hablar un poquito del feminismo. Mi nombre es Sharon y hoy estoy con... Hola, mi nombre es Daniela Segura y bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Justo el tema se llama feminismo o feminismos, importancia de la transversalidad. Yo debo de decir que este tema lo estaba esperando desde el inicio de este pequeño proyecto, porque creo que es un tema súper vigente y un debate que yo creo que no va a tener fin. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? Evidentemente el feminismo desde la teoría nos dice algo, ¿no? Pero al final del día se materializa o se baja en acciones y en prácticas feministas. Entonces, cada quien desde su posición, evidentemente hace críticas probablemente a las acciones de las demás, ¿no? Quiero iniciar este tema eh, dando una cita de Liliana Colanzi. Ella es una escritora, es una editora y también es una periodista boliviana. Y nos dice, en el momento en que una mujer se da cuenta de que vive en una sociedad patriarcal y se plantea desde el lugar en el que le toque dejar de ser funcional a este sistema, es en el momento en el que nace como feminista. ¿Y por qué inicio con esto? Porque yo considero que cada mujer vive un proceso diferente. Y este proceso evidentemente responde a las condiciones tanto materiales, sociales, culturales, a la educación y a los valores con la que, pues sí, con lo que crecemos, ¿no? Entonces, esto va a determinar necesariamente las demandas y las luchas y las banderas que nosotras vamos a promover. Habrá personas o habrá mujeres más bien que pueden defender a lo mejor lo que tiene que ver con la igualdad salarial, otras que pueden defender esta parte de decidir sobre nuestros propios cuerpos y lo que tiene que ver con la autodeterminación. Y, en fin, ¿no? Pueden ser muchísimas demandas, pero aquí lo importante es respetar y reconocer que cada mujer habla y cada mujer defiende desde el lugar en donde está. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de por qué entonces es importante hablar de la transversalidad dentro del feminismo. Entonces le voy a ceder el uso de la palabra a Sharon para que nos introduzca un poco más al tema. Hola, hola, bueno, de nuevo yo. Dani, creo que hay un tema muy importante que abordas, como que puede ser el ejemplo guía para esta conversación, que es acerca de lo del aborto, ¿no? Que creemos que las condiciones del aborto son exactamente iguales para todas las personas y no necesariamente es de esa manera. La herramienta de la transversalidad lo que nos permite es identificar por qué es diferenciado el acceso al aborto en las distintas zonas, a la vez para las distintas clases sociales y para las distintas comunidades que existen en nuestro país y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del aborto siempre se dice que ya es legal en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces es como, ¿para qué quieren que sea legal en otros lados si es legal en la Ciudad de México? Y entonces están obviando que muchas mujeres no tienen el acceso o sea, tan solo a poder viajar a la Ciudad de México, ¿no? Que es algo que pareciera como un regalo o algo que para ellas y que para nosotros es nuestro día a día. Y también está esta otra cuestión de hablar acerca de las condiciones en las que vive una persona que debería abortar, ¿no? Casi siempre se usa un comentario extremadamente clasista de que aborten para que haya menos niños pobres. Entonces, la transversalidad desde el feminismo nos ayuda a ver tal vez con unos lentes distintos de entender que no las mujeres pobres tienen que abortar, ¿no? Sino que las mujeres que viven en condiciones de pobreza deberían de tener mejores condiciones de vida, pero además un acceso a un aborto seguro. No porque vayan a existir con ellos menos niños pobres, sino por una condición de libertad sexual, que no tiene nada que ver directamente con que, no sé, su clase social o por determinadas características vayan a convertirse en personas que tienen o no derechos reproductivos, ¿no? Y hay un artículo a mí que me gusta mucho, que se llama Mirada Feminista y Transversalidad. Me gusta mucho porque creo que es de las poquísimas autoras que han definido muy bien que la transversalidad es el lente de la desigualdad en el feminismo, ¿no? No existe o sea, existe el feminismo como ideología, pero no existe un solo tipo de feminismo, como lo hemos venido hablando anteriormente. Y
que esto no se refiere a que cada una puede elegir cómo sea su feminismo, sino que atraviesa de diferentes maneras esta estructura patriarcal en la que vivimos o la cultura machista, dependiendo de las zonas en las que vivamos, ¿no? Por ejemplo, en algunos estados de la República, todavía se habla de que se vende a las mujeres, o hay estados que tienen como negocio la trata de mujeres, ¿no? Y entonces cuando alguien dice, hay que legalizar la prostitución, casi siempre llega otra persona que dice, no podemos legalizar la prostitución porque existe en México la trata de mujeres y así, ¿no? Y creo que esa es una discusión transversal de lo que sucede en nuestro país, porque se está mirando desde diferentes aspectos un solo tema, ¿no? Un tema que en Toluca a lo mejor se vive porque las condiciones precarias laborales de las mujeres han orillado a que exista este tipo pues de actividades que son directamente de las personas que así lo deciden hacer. Es distinto a cuando una mujer es llevada por trata de mujeres a un negocio para cual ella no eligió, ¿no? Y todo esto se puede ver a través de la mirada transversal. La situación con este tema de la transversalidad es que se atienda y se prevenga la violencia de manera específica en cada zona, ¿no? Para mí, por ejemplo, a través de la política pública, creo que la transversalidad tiene que ser importantísima, porque cuando hacemos una política pública general y su aplicación se vuelve muy complicada de realizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos temas del aborto, ahora el sistema de salud de la Ciudad de México y ahora yo creo que en Oaxaca, cargan con una cantidad de servicio de salud pública que no deberían de estar cargando necesariamente ellos, porque debería de ser un derecho que se debería de tener en todos los estados, ¿no? Y que entonces cada estado se haga cargo de garantizar el acceso a la salud pública. Entonces, bueno, ahí está como para mí una explicación más bien ejemplificada de cómo vemos la transversalidad en el feminismo. Y pues te dejo el micrófono, Dani. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que justamente planteaba que es un debate que probablemente no va a terminar porque hay muchas mujeres y también es algo que se respeta porque creo que tienen detrás argumentos contundentes que sostienen su postura respecto a que el feminismo es uno, ¿no? Pero, por ejemplo, Sharon ya dio su postura y evidentemente yo también la voy a dar y para mí el feminismo se tiene que ver en plural y justamente porque si hablamos de una generalidad estaríamos omitiendo sí, o sea, haciendo caso omiso a estas particularidades de mujeres que se encuentran doblemente vulneradas. Entonces, a partir de ello, se van desarrollando a lo largo del tiempo una serie de feminismos en donde probablemente vamos a poder, incluso nuestras prácticas las vamos a poder encajar en tal vez en muchos, ¿no? Pero esto surge por alguna razón, por alguna condición de vulneración o de vulnerabilidad específica de mujeres específicas en comunidades específicas y con condiciones específicas también, ¿no? Evidentemente son muchísimos tipos de feminismos o muchísimos feminismos. Yo nada más quiero tocar algunos que creo que también han sido objeto de ciertas, de críticas, de debate, de por qué sí es feminismo, por qué no es feminismo, ¿no? Entonces vamos a hablar nada más así rápido de unas 4 o 5, yo las denominé tendencias, pero en realidad son feminismos, o sea, se le tiene que llamar así, son feminismos. Y bueno, el primero de ellos es el lesbofeminismo. Y este feminismo en particular a mí me llama mucho la atención y me gusta porque a partir de su surgimiento, que es por ahí de los 70s, se empiezan a desarrollar algunas categorías de análisis importantes también que después se van a traspolar a otros feminismos, ¿no? Por ejemplo, el que tiene que ver con el heteropatriarcado y justamente que definen a sí, digamos, a esta palabra como un sistema que se sustenta en la heterosexualidad, pero que no ven a la heterosexualidad solamente como una, digamos, como una inclinación, como un gusto, como una
pues sí, o sea, como una preferencia sexual, ¿no? Sino más bien que lo ven como una especie de régimen político y que esta heterosexualidad al mismo tiempo va a traer otros conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el racismo, que tienen que ver con esta parte de las clases. Entonces, me parece, o sea, digamos, sus producciones en el ámbito conceptual y también cómo se aterriza en la práctica, a mí me parecen magníficas y pues tienen una bandera, ¿no? Y la bandera es clara. Otro que me parece sumamente, digamos, rico en su contenido y porque también ha sido muy, muy cuestionado, es el que tiene que ver con el feminismo cristiano, porque muchas veces hemos escuchado que las mujeres que se autoproclaman como feministas no pueden creer en un Dios o no pueden adscribirse a cierta religión, ¿no? Porque pensamos que esto no combina. Entonces, a mí me causa mucha intriga este feminismo, pero es muy interesante porque habla sobre una teología feminista y plantean que busca fundamentalmente resaltar el papel de la mujer dentro de la religión, ¿no? Por ejemplo, esta parte en donde dicen que Dios no discrimina, digamos, por el sexo, ni a la mujer ni al hombre, ¿no? Y digamos que empiezan a establecer una serie de reivindicación de la mujer dentro de esta estructura religiosa. Otro feminismo es el anarcofeminismo. Este, por ejemplo, trata de mantener al feminismo fuera de estas influencias que de pronto te posicionan en el ámbito de la izquierda o de la ideología política izquierda o de la derecha, ¿no? Se trata de salvar al feminismo como un movimiento auténtico. Otro que creo que también se tiene que hablar necesariamente y que es, digamos, por las fechas, a mí me parece todavía que tiene una importancia especial, es el ecofeminismo, ¿no? Justamente en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, que fue el 22 de abril, yo veía muchas publicaciones que tenían que ver, pues, justamente con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza. Incluso hemos escuchado en algunos congresos, como es el de nosotros, la legislatura local, en donde se llegó a plantear que la madre naturaleza tenía que tener derechos, ¿no? O sea, y una serie de esfuerzos y de iniciativas que se han emprendido en torno a esto y que está bien, ¿no? Es muy, muy legítimo y aparte es muy necesario. Pero, por ejemplo, el ecofeminismo me gusta porque plantea justamente esta relación que existe entre la subordinación de las mujeres y la asemeja a la subordinación o a la explotación que como seres humanos pues hemos hecho, ¿no? A la naturaleza, a nuestro medio ambiente y todos estos fenómenos que se han suscitado que tiene que ver con la población, con la sobrepoblación, con la contaminación y demás fenómenos, ¿no? Que nos están afectando y nos están afectando mucho. Entonces, plantea que si las mujeres desde el inicio de todos los tiempos hubiéramos tenido acceso y digamos a derechos o a las mismas condiciones que los varones, pues probablemente no estaríamos hasta el tope como estamos en este momento. Entonces, me encanta porque además, por ejemplo, el ecofeminismo hace este replanteamiento, ¿no? En tanto no haya una igualdad social, o sea, en tanto la desigualdad social siga vigente, no va a ser posible que el medio ambiente o en términos de naturaleza, pues de derechos de la naturaleza y del medio ambiente, no va a estar bien y evidentemente nosotras como mujeres tampoco lo vamos a estar. Entonces, me gusta porque como les comento, ¿no? Además cuestiona y creo que cuestiona el doble. Y aparte, a partir de también podremos meter o poner sobre la mesa, por ejemplo, esto que tiene que ver con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas, que también hacen su lucha desde sus propias comunidades y donde también replantean este acceso y donde también replantean este cuidado que se le debe dar a la naturaleza, ¿no? Entonces, son apenas algunos feminismos, pero creo que sí es importante que los veamos y que conozcamos estos y que conozcamos todos y también veamos, digamos, la importancia que han tenido estos pues en la vida, en la historia, porque creo que si no estuvieran, pues, o sea, si las cosas están mal ahorita, yo creo que sin estos, pues, se cuestionaría todavía menos de lo que ya se hace. Entonces, es importante que lo traigamos a colación y que lo estemos cuestionando de manera constante. Sin embargo, hay que decir que también digamos, estos tipos han traído ciertos debates y bueno, Sharon nos va a hablar un poquito acerca de estos cuestionamientos que se le hace al feminismo cuando se habla en plural. Ay, pues mira, yo creo que tal vez más que de todos los debates,
Hay uno en especial que es muy polémico actualmente, que es el de que pues todo el feminismo termina siendo radical, ¿no? Que todos los feminismos te llevan al feminismo radical. Yo no sé qué tanto hay de cierto en eso, porque además creo que hay un muy mal entendimiento del feminismo radical actualmente, ¿no? Sí creo, al menos de mi parte, que todos los feminismos tienen conversaciones distintas y que son necesarias además, ¿no? Por ejemplo, el tema del ecofeminismo, pues ha permitido visibilizar todo este daño al medio ambiente que se tiene, no solo como a través de las empresas, sino a través de la misma forma de consumo que tenemos individualmente, que va estrechamente casada con el sistema capitalista, que es sumamente devastador. Este, pero, o sea, si lo piensas, al final también es un poco cambiar nuevamente la estructura, ¿no? Como que no puede haber, no puede ser funcional dentro de un sistema que está tan casado con la devastación, con la forma de organización y demás. Pero eh, creo que cuando se habla del feminismo en plural, se disipan las conversaciones, ¿no? Se disipan los temas importantes o los temas que se deben de abordar eh, con más importancia. Cuando hay conversaciones, por ejemplo, tan fuertes de redes sociales de que, no sé, comienzan con una autora o con un músico, como con toda esta cultura de la cancelación que se tiene últimamente, no está mal, ¿no? Porque también se está visibilizando un problema. Pero luego dejamos de lado algunos otros que también son importantes, ¿no? Que de pronto yo siento que se le ha perdido cierta visibilidad a problemas que nos atraviesan todos los días, de inseguridad. O sea, como que ya obviamos ese nivel de feminismo que no hemos logrado superar en la vida diaria, ¿no? Pero, a ver, yo, a pesar de conocer estas críticas, de entenderlas, no creo que podamos encasillar todas las vivencias feministas en una sola palabra, ¿no? En un solo concepto o en una sola ideología, porque también las formas de organización internas de las mujeres son distintas. Y quizás nuestros referentes feministas ni siquiera se nombren a sí mismas de esa manera, ¿no? Y es muy complicado también entender estas otras cosas. Muchas mujeres han entrado al feminismo por temas de organizaciones de las Amazonas, de organizaciones zapatistas, y esas organizaciones, cuando tú hablas con personas internamente ahí, no son feministas, ¿no? O sea, tú las identificas y ellas no se reconocen como feministas. Entonces, ahí está como otro tema, ¿no? Que si bien digo, no podemos hablar de que todos los feminismos llevan al feminismo radical teórico, a las respuestas que nos da el feminismo radical teórico y mucho menos a las respuestas del feminismo radical que últimamente está tan disipado, ¿no? Que unas entienden por feminismo radical una cosa y otras algo totalmente distinto. Porque eventualmente cada feminismo lleva un camino o atiende a una necesidad distinta. Y yo sí creo que al final todo recae en el tema de cambiar un sistema totalmente, que creo que es un poco lo que se plantea en el feminismo radical, pero a través de atender distintas necesidades, ¿no? De poner énfasis en distintas problemáticas que vivimos todos los días. Entonces, bueno, yo no sabría decirle si se tendría que unificar una ideología de esa manera, porque a mi parecer no es así, justo por el tema de la transversalidad, ¿no? Que nos enseña que todas las vivencias son distintas, a pesar de que las raíces vienen del mismo punto, ¿no? Que la violencia, por ejemplo, feminicida, es la violencia feminicida a nivel general, ¿no? Pero en lo individual, si podemos ver las causas que han motivado a la violencia feminicida, incluso es distinta por edades, por clases, por temas de estar racializadas o no. O sea, es muy distinto si le ponemos mucha atención a los casos de manera individual, ¿no? No como estudiarlas de manera global. Y pues yo creo que estas críticas a lo plural siempre son muy complicadas. Para mí hablar de crítica a lo plural es muy complicado porque soy muy defensora de que
los nuevos sistemas democráticos de Estado y de convivencia deben de ser plurales, ¿no? Que unificarnos es algo que además de que me espanta, es creo que humanamente imposible porque no podemos ser una repetición humana de otra persona y terminar estando de acuerdo en todas las cosas, ¿no? Eso no, llevamos siglos y siglos en este planeta y creo que nunca ha pasado, pero sí encontrar estas formas de convivencia y entender que las mujeres queremos distintas cosas, tenemos distintas necesidades y queremos que se nos atiendan distintas necesidades de manera urgente, ¿no? Tal vez hoy nosotras pugnamos por mejores situaciones laborales y hay lugares en donde apenas se está pugnando porque las mujeres puedan asistir a la escuela, ¿no? Y eso es lo que nos invita al feminismo a través de la transversalidad a entender pues no solo a entender, sino a respetar, ¿no? A tener ese punto en donde podamos encontrar estas diferencias y abrazarlas, y las que estudiamos ciencias políticas o cualquier espacio en donde se tomen decisiones de política pública y demás, de leyes, de legislación y todo esto, pues que partamos de eso, ¿no? Que hagamos cosas así en lo general, pero con sus particularidades también, entenderlas desde las particularidades. Y bueno, ahí está también mi reflexión final ya, Dani, por si quieres dar la tuya ahora, ya es tuyo el micrófono. Sí, muchas gracias, Sharon. Pues justamente quisimos traer a colación este apartado que tiene que ver con las críticas al feminismo plural. Evidentemente, Sharon va a defender esta postura del feminismo en plural y esta importancia de la transversalidad, ¿no? Pero sí es claro que existe digamos que las críticas están ahí, ¿no? Y para quien defiende el feminismo como uno solo, la verdad es que también está bien porque también tiene algo que lo respalda y justamente, bueno, cuando hablamos de la teoría y hablamos de todo este feminismo que surge precisamente desde la academia, por ejemplo, cuando se habla de feminismo como uno, normalmente se están refiriendo al feminismo radical. Entonces, por ejemplo, el feminismo radical y esta parte en donde las mujeres trans no son parte del feminismo, así, feminismo como uno solo, pues también de pronto digamos, eso es lo que te hace cuestionar entonces el papel o digamos, la camiseta de feminista, ¿no? De sí soy feminista porque yo sí, o desde mi, digamos, desde mi punto, ¿cómo decirlo? Desde mi condición, yo sí abrazo a que las mujeres trans sean parte de este movimiento, ¿no? Pero entonces, es a lo que voy, ¿no? O sea, sí existen críticas en torno a esto, y una de las críticas que creo que es de las que más se escucha es que el hecho de que hablemos en feminismo en plural probablemente, bueno, consideran, desdibuja un poco las demandas, desdibuja un poco las luchas que las mujeres tienen, ¿no? Porque incluso llegan a decir que se llega a fragmentar un poco, digamos, y no se puede articular en una o en unas demandas pues, concretas. Entonces, yo considero, por ejemplo, que ese argumento probablemente se puede bajar justamente por lo que hemos estado apuntando, que tienen que ver con estas condiciones con las que las mujeres crecemos en ámbitos diferentes, en contextos diferentes, no sé, con limitaciones diferentes, ¿no? En general. Pero bueno, o sea, creo que al final del día este episodio no es para convencerlas de que pues justamente el feminismo tiene que ser en plural, sino más bien darles los elementos para que ustedes puedan decidir o ustedes puedan, pues sí, ¿no? Como ver que existe justamente un debate en torno a ello, pero de que hay condiciones diferentes en las que cada una se desenvuelve, en las que cada una crece, pues existen. Entonces hay que reconocerlas y como dice Sharon, ¿no? Al final del día hay que respetarlas. Por eso creo que apuntaba un poco al inicio que cada mujer vive un proceso. Entonces, ese proceso no lo podemos adelantar ni podemos juzgar a quien ya está, digamos, en una etapa pues un poquito más adelantada. Y también eso responde a las condiciones con las que la persona pues tiene, ¿no? El simple hecho de poder estar platicando en este momento y que tuvimos la oportunidad de habilitar este canal para discutir sobre estos temas, pues yo creo que nos pone en una posición un poco privilegiada, ¿no? Respecto a otras mujeres que probablemente pues están confinadas en el espacio privado, que no tienen la oportunidad de tener, no sé,
digamos, de estar en la escuela o que no tienen la oportunidad de trabajar, no sé, un sinfín de limitaciones y de condiciones que pues no permiten hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, este episodio tiene ese objetivo y esperamos que lo hayamos cumplido, ¿no? Y pues simplemente recordarles que también tenemos ahí bibliografía que ustedes pueden consultar. Al final del día, nosotras la consultamos también y en los episodios tratamos de desarrollar un poco lo que dice, digamos, la bibliografía, pero también al mismo tiempo lo que nosotros pensamos en torno al tema y también nuestras posturas respecto a ello, ¿no? Entonces, este espacio también es de ustedes y pues bueno, creo que ya concluimos este episodio, esperamos que les haya gustado y pues hay que seguir. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.